De agosto de 1936, un grupo de milicianos era cercado por las tropas franquistas que estaban en aquel momento en pleno operativo golpista. Eran fusilados y eran enterrados junto a un caserío en Guipúzcoa, el caserío de Picoqueta. Sin embargo, no sería hasta 1976 cuando, tras la muerte del dictador y, vamos a decir, el comienzo de eso que dicen que era la democracia, no fue posible desenterrar ni los cuerpos ni el recuerdo de aquellos jóvenes. Al otro lado del teléfono tenemos precisamente a alguien que tiene mucho que ver con aquello, con eso ocurrido en Picoqueta, no solamente por el interés, sino también por la sangre, porque él lleva sangre de uno de los fusilados en aquel caserío. Y el interés lo lleva también de la familia, pero también por parte de su padre. Este hombre que tenemos al otro lado del teléfono, al que saludamos y abrazamos a través de las ondas, se llama Miguel Usabiaga. Es sobrino de Bernardo Usabiaga, uno de los fusilados, como decimos, en aquel caserío de Picoqueta, y es el hijo de Marcelo Usabiaga, un hombre de gran valentía, de gran valor, un hombre de gran recorrido que nos ha abandonado también hace poco y bueno, con el que nos enorgullece haber tenido una relación interesante y una relación sobre todo pues muy agradable y con mucho sentimiento. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes. Pues agradecerte la presencia y bueno, comenzar un poco por ese libro que has publicado no hace mucho, que se titula precisamente Los olvidados de Picoqueta, Flores de la República. Sí, efectivamente. Como has presentado muy bien, yo estoy ligado a ese acontecimiento en primer lugar por la vía sanguínea, porque ahí fusilaron a un hermano de mi padre, a Bernardo. Y pues he participado siempre pues del grupo, del comité de familiares que se ha encargado de velar un poco por su memoria y realizar todos los años pues un pequeño homenaje con una ofrenda floral el día 11 de agosto, que es cuando sucedió, también el 1 de noviembre, y que desde hace como unos 8 o 9 años eso se ha incrementado con una participación mucho más popular de otras organizaciones. Antes era más familiar. Entonces estoy muy ligado a eso y y estaba muy ligado un poco a la memoria oral de lo que se decía, de lo que había pasado allí, en fin, lo que unos y otros, pues porque algunos consiguió fugar, alguno de los milicianos que estaba allí consiguió escapar, pudo contar algo en Irún. Y bueno, eso creció, y en fin, y quise un poco hacer el ejercicio, después de muchos años como participando en cada encuentro de los familiares, el ejercicio de alcanzar como la máxima verdad posible sobre cómo sucedieron las cosas de ese dramático fusilamiento, asesinato, porque en realidad no fue un fusilamiento precedido de ningún juicio, los cogieron y los asesinaron allí. Ese es el ejercicio que he hecho en el libro que menciona reciente, es Flores de la República, los olvidados de Picoqueta. Olvidados pues porque, aunque ahora sí que mantengamos la memoria, pues bueno, como bien has dicho, hasta el año, creo que fue el 78, cuando exhumamos los huesos, ahí han permanecido pues todo ese largo tiempo, y como otros tantos, pues son los olvidados de los derrotados, ¿no?, de aquella historia. Bueno, tú comentas y lo dices también, cómo es una memoria que comienza siendo se mantiene siendo precisamente en esos años negros de la dictadura y también un poco ya en los primeros años de la transición, por decir, una memoria familiar, pero luego trasciende. Eso se ve muy bien precisamente en este libro que, bueno, yo por lo menos lo recibí pensando que era un libro que iba sobre todo a centrarse en lo familiar, que evidentemente también en lo familiar, no solamente tuyo, sino de los otros que están fusilados, los familiares de los otros fusilados en Picoqueta, pero que a mí me ha parecido un libro, aparte de emocionante, interesante, porque recuperas también la memoria de mucha más gente. Es decir, recuperas, por ejemplo, una memoria importante, que es la memoria de una serie de brigadistas internacionales. Yo, por lo menos, no tenía noticia de que hubieran combatido hasta esos extremos en esta zona de Irún. Los das con nombres y apellidos, y desde luego el puzzle que sale es un puzzle heroico. Sí, pues me alegro que te haya parecido así. Sí, efectivamente, el público, digamos, cuando yo me planteo esto, como decía, hay dos destinatarios, digamos, objetivos, ¿no? Uno son los que ya conocen los sucesos de Picoqueta y los que no lo conocen, ¿no? Para los que no conocen nada, pues el libro
pues les va lo primero es que les va a acercar a lo que ocurrió, es decir, al hecho de que una veintena de jóvenes milicianos fueron asesinados allí. Eso en primer lugar, pero para los que sí conocían, como efectivamente fue creciendo eso en la memoria colectiva, un poco de la zona y republicana y en general, pues para los que sí conocían, el libro tiene otro calado porque yo he querido profundizar en quiénes eran esos milicianos, en la medida de lo posible, hablando con familiares, con entrevistas, también qué derroteros siguieron o qué periplos siguieron sus familias, pues como la de tantos derrotados, casi todos tienen pues recorridos muy trágicos, muy similares a los que ahora se está hablando de los refugiados, ¿no? Recorren, escapando. Y en tercer lugar, efectivamente, aparecen también los internacionales, ¿no? No llegan a ser los brigadistas porque son los del primer momento, aún no están estructuradas las brigadas internacionales, son internacionalistas que acuden en los primeros días del alzamiento fascista a ayudar a la República, y doy efectivamente nombres hasta, creo que casi un centenar, creo que 92 nombres con nacionalidades que vinieron a ayudar a la República desde diversos países, y 16 murieron allí. O sea, eso también está documentado con archivos, con el registro civil de defunciones, en fin, ha sido un trabajo. ¿Y cómo ese puzzle se engarza? Pues si quieres te lo respondo después, porque igual me estoy extendiendo mucho. No sé. Mira, nosotros tenemos una costumbre en el programa que es precisamente con la persona entrevistada, compartir una canción elegida además por él. Y cuando te llamé para quedar para este programa, tú me señalaste con insistencia además una canción preciosa, una canción que a mí particularmente me encanta, de Leonard Cohen, se llama The Partisan, pero yo no sabía que había una versión en castellano de esta canción. Esta versión la vamos a poner ahora porque tú dices, hablas de esos internacionales, lo que eran, pero sobre todo esta gente, lo mismo los que estaban en Picoqueta como los otros, pues eran esos resistentes, esos que en algún momento cuando les dijeron aquello de ríndete, pues contestaron, lo siento, por mis convicciones no lo puedo hacer. Vamos a oír esta canción, además en esa versión preciosa de los catalanes de Espalda Maceta, y bueno, después seguimos con ello, Miguel. Muchas gracias. Fue cruzando la frontera, me dijeron ríndete, no podía hacer eso. Cogí el fusil y desaparecí. Cambié de nombre a menudo, perdí mujer e hijos, tengo algunos amigos y algunos incluso están conmigo. Una anciana nos refugia, nos esconde en el desván, llegan los soldados. Ella murió sin un suspiro. Éramos 3 por la mañana, solo quedo yo esta noche, debo continuar. Las fronteras son mi prisión. El viento sopla a través de las tumbas, la libertad llegará pronto. Volveremos de las sombras. L'enemic és a casa, em diuen que em rendeixi, però jo no ho puc fer. I torno a agafar l'arma.
vaig canviar de nom molts cops. He perdut dona i fills, però tinc alguns amics. Tinc el país sencer. Un vell ens va amagar per la nit a les golfes, l'enemic l'agafà. Va morir sense suplicar. El viento sopla a través de las tumbas, la libertad llegará pronto. Volveremos de las sombras. Volveremos de las sombras. Bueno, Miguel, pues esta era esa preciosa canción que tú nos recomendaste, que tú querías oír con nosotros, y la pregunta es, ¿por qué esa existencia? ¿Te refieres a los internacionales o...? Me refiero a la canción. Ah, la canción. Bueno, la canción es que es muy, para mí, bueno, dice muchas cosas, ¿no? Máximo en este momento que, como decías, que Marcelo, pues mi padre y un resistente antifranquista, con una larga biografía de lucha, pues se acaba de desaparecer, pues esta idea inmanente en la canción de que los que luchan no mueren, porque como dice el estribillo, volveremos desde las sombras, pues es muy conmovedor para mí, ¿no? El valor de la lucha siempre, pase lo que pase, y me recuerda pues a Marcelo en estos momentos, a mi padre, y bueno, y con él también a los de Picoqueta, claro. Y bueno, quería contarte un poco de los internacionales, porque en fin, yo sí que sabía que habían venido extranjeros y tal, pero eso es un trabajo que estaba por hacer. Pero el engarce con la historia de los milicianos republicanos me la da también Marcelo. Cuando yo estaba, después de la investigación, de entrevistas, de buscar en los archivos, en fin, di con la conclusión de que contra los 14 que tenemos listados en los fusilados, al menos habían fusilado a 18, y estaba preguntándole a Marcelo quiénes podrían ser los que no teníamos, digamos, con nombres y apellidos, y él me contó una anécdota que fue la llave, me dijo, bueno, es que eso nunca se podrá saber, la anécdota es que cuando estaba un amigo de él, Lina Sasoro, también de la Juventud Comunista y jugador del Real Unión, estaba agonizando, herido en la batalla de San Marcial, y él iba a visitarle todos los días al hospital. Había una lista allí de cadáveres esperando a ser identificados, y Marcelo iba ahí a visitar a su amigo todos los días y nunca eran identificados. Entonces Marcelo terminaba la anécdota diciéndome, bueno, y nunca fueron identificados porque en esos días en Irún había muchos había asturianos que habían venido a ayudar a la República, había ferroviarios madrileños que les había cogido el corte en Burgos aquí, y había extranjeros que habían venido en las primeras horas a ayudar a la República, y podía ser alguno de los extranjeros. Entonces esa fue, digamos, la llave con la que metí a los extranjeros en la historia, porque realmente había más muertos de los que nosotros tenemos identificados en Picoqueta, y alguno hasta podría ser alguno de esos extranjeros, ¿no? Esa era la legitimidad. A partir de ahí ya fui desenredando la madeja, y efectivamente se hace un puzzle muy emocionante, yo creo que con mucho sentido, porque todos están haciendo el mismo combate de defender la República y la libertad. Sí, desde luego es el reflejo de una gesta inmensa por altruista, pero de una gesta también inmensa por aquel monstruo al que se enfrentaron con voluntad y con ideología simplemente. Y bueno, ahí pues es eso también. Yo no he hecho el trabajo he hecho un trabajo de historiador, pero yo no soy historiador. Entonces es un trabajo de historiador, pues, pero digamos muy poético también, ¿no? Porque también me han interesado no solo los datos, o que quizás otros puedan seguir mi camino y llegar más lejos, ¿no? Porque yo, como digo en el libro, sobre todo sobre los internacionales, no es exhaustivo el listado, aunque yo doy 92 nombres por nacionalidades,
puede que hubiera más, pero sí que intento también, como decía antes, respecto a los milicianos, también sobre los extranjeros, quiénes eran, ¿no? Cuáles eran sus vidas, cómo habían llegado aquí, ¿no? Llegan muchos italianos y polacos, ¿no? Quizás los italianos llegan, pero ambos venían no desde sus países, sino mayormente desde Francia, porque ya estaban exiliados allí, unos por el fascismo italiano, ya tenían un pedigrí y entonces supongo que también, porque lo conocían, no dudaron en acudir en el primer momento a ayudar a sus hermanos aquí, ¿no? Y polacos también vinieron muchos, también por la misma razón, estaban exilados en Bélgica y Francia, muchos judíos, y tenían también esa experiencia un poco, bueno, no de fascismo, pero un régimen semifascista que había en su país, y quizás eso les sensibilizaba más y acudieron, fueron los dos países junto con Francia, pero Francia era vecino, que acudieron en mayor número, ¿no? Y es sorprendente eso, que italianos, polacos, judíos llegaran, bueno, como en esos primeros momentos, ¿no? Porque es que estaban aquí a los 5 días ya de haberse producido, y además con peripecias muy interesantes para llegar, ¿no? Y anécdotas muy fuertes, ¿no? Que hay en el libro de cómo llegar. Desde luego es un libro, por todo eso que comentas, y sobre todo precisamente a mí el puntito que me ha gustado mucho es eso que dices tú, el sentimiento que le pones, quizás precisamente por la distancia de no ser un historiador al uso, por decir, ¿no? En cualquier caso, tú sigues un hilo importante, que es el hilo de tu padre, porque claro, tú ya a estas alturas ya tienes 3 libros publicados al menos. Damos los títulos porque la verdad que ninguno desmerece: La joven guardia, El alcalde de Florendorf y este último de Flores de la República, y en los 3 tu padre es una presencia continua. Y bueno, tengo 5, tengo uno anterior que no está ahí mi padre, que es previo, que es el caso Martana. Bueno, en cierta forma sí, es un libro de otra onda, ¿no? Pero también toca ese fantasma mío de la resistencia, ¿no? Y a través de él está mi padre. Pues esa es una novela ciclista, pero ambientada en los años 30, de unos ciclistas que se enfrentan al fascismo italiano, ¿no? Dejémoslo ahí. Y luego también hay otro que está recién, que posterior a Flores de la República, que es El sueño de Nicolás Kohlberg, que es una novela instalada ahora, en la que unos jóvenes buscan los rastros de un brigadista polaco. O sea, también está ahí presente pues la huella de la guerra civil. Y sí, bueno, claro, mi padre es una persona que tuvo una biografía muy intensa y que me contó tanto, tuve el privilegio de que me contara tantas cosas que desde ese privilegio he tenido el sentido a veces el deber de transmitirlas yo. Muchas veces soy un puente entre sus experiencias que son vividas, ¿no? De todo aquel tiempo, de la guerra, de la República, de las cárceles, y soy un puente transmisor hacia la gente, poniéndole yo un poco mi voz, pero a sus experiencias, ¿no? Ahí sí, sí que existe ese hilo que dices, ¿no? Pues no da para mucho, desgraciadamente, el programa. Las entrevistas tenemos que limitarlas un poco. En cualquier caso, desde aquí, recordar contigo, Miguel, precisamente eso. Hace poco nos abandonaba físicamente tu padre. La memoria, desde luego, no nos va a dejar nunca, pero también dentro de poco está preparándose un homenaje popular a él, de una manera más abierta, de una manera amplia. Y desde aquí lo que queremos es señalar a todo aquel que nos oiga para que esté atento, para aquel que quiera despedir y recordar y honrar la memoria de Marcelo Usabiaga, y a través de esa memoria, toda la memoria de estos que hablamos de Picoqueta, los de aquí, los polacos, los italianos, toda la gente que luchó a favor de la democracia contra el fascismo, y que, vamos a decir, en la figura de Marcelo, de alguna forma para nosotros al menos estaban agrupados. Aún me acuerdo de aquel día en Guernica, donde volvió a firmar, junto con el que os habla y muchos otros que seguramente están oyendo, la hoja de reclutamiento que en su día firmó, y que en un acto de continuidad, es decir, de intentar simbolizar la continuidad en la pelea y el compromiso con esa continuidad, pues tantos firmamos. Emocionante. Y bueno, desde aquí despedirte, Miguel, con un abrazo, dándote las gracias y diciéndote que has tenido suerte por tener un padre como Marcelo, un gran hombre. Muchas gracias, que ricasco a vosotros y por este programa, y bueno, por este testimonio de cariño hacia Marcelo, vamos. Y sí, la fecha no se sabe todavía, pero sí que va a haber un homenaje precisamente
allí en Picoqueta, donde queremos también que reposen sus cenizas en ese lugar que es un cruce de tantas cosas en las que le hicieron a él: la lucha por la República, la defensa de Irún, la pérdida de su hermano, en fin, casi digamos que allí arranca lo que fue luego su vida de compromiso y que no abandonó nunca, como bien decías, hasta ahora, ¿no? Hasta el último momento, en la misma trinchera siempre. Ya sé, cuando esté la fecha te la haré llegar para que la pongas en antena. Justamente desde aquí lo haremos saber a toda la gente que nos escucha, también para que ellos lo transmitan. Vamos a despedirnos con ese abrazo, y ese abrazo, como siempre, hecho también canción. La canción va a ser la misma que hemos escuchado al principio, El Partisano, pero en una versión que a mí me parece bastante especial y bastante bonita, bastante novedosa, porque a raíz de tú decírnoslo empezamos a trastear por esos recovecos del YouTube y hemos encontrado esta canción, El Partisano, también en castellano, interpretado por un grupo mexicano que se llaman Los Vega y Gael García Bernal. Nos parece novedosa, bonita, y sobre todo porque la parte final engancha con la realidad actual mexicana, que no deja de ser, vamos a decir, un reflejo a veces brutal, a veces pálido, de otros reflejos, como hemos visto, por ejemplo, todos estos días que tú decías antes, pues bueno, en esas fotos de las playas inmensas plagadas de cadáveres de tanta gente. Pues la escucharé con sumo gusto, no la conozco. Para ti, Miguel, para tu padre, allá donde se encuentre en estos momentos, y para todos nuestros oyentes, desde luego, con todo el corazón. Ahí va. Infinitas gracias. Bueno, amigos y amigas, vamos a aprovechar esta canción para ir haciendo la despedida del programa de hoy, el primero de este nuevo curso, que quizás nos ha pillado un poco desentrenados. Habréis visto algunas cosillas seguramente, pero bueno, es igual. El caso es que esto es la memoria, esa trinchera contra el Alzheimer decretado desde el poder, y seguiremos aquí la próxima semana. Ya sabéis, el punto de encuentro. Si queréis escribirnos, pedirnos algo, consultarnos algo, sugerirnos algo, criticarnos algo, la memoria 1934 @gmail.com.